Regresamos en Argumentos, gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Estamos en vivo por la señal de Globovisión en YouTube y también a todos aquellos que nos siguen a través de la transmisión nacional y a través de otras cableras. Está con nosotros nuestro invitado esta tarde, el primer invitado, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor Toro, que por cierto nos hizo tendencia hoy en Globovisión, en las redes sociales, gracias a que comentó que venía Globovisión. Sí. Bueno, la discusión que se dio en relación con Globovisión, una discusión política al final, pues. ¿Y con argumentos o de etiquetas y No, descalificativos? en general esa discusión no tiene mayores argumentos, porque independientemente de lo que pueda hacer el canal oficialmente, o sus directivos, o sus dueños, esto es un espacio donde la gente puede expresarse. Y entonces, no, es absurdo que la gente se autolimite y diga, no, yo no voy para no expresarme, no entiendo. Entonces decían, no, es que le van a poner una pauta. A mí nunca me ha puesto pauta a nadie. Sí. Yo no le acepto pauta a nadie, porque si me ponen una pauta, lo primero que hago cuando se abre el canal es decir, me pusieron esta pauta, papá, y voy a tener que corte, ¿no? Y que estamos en vivo, muchas veces recibimos esos comentarios estamos que si colocan una pauta, que no, y aquí, bueno, independientemente de eso, estamos para escuchar distintas aristas de un problema, de un tema, y sobre todo para encontrar soluciones, para alertar, para generar la denuncia, escuchar qué dice la población venezolana, qué dicen obviamente los actores políticos de un lado y del otro, aquellos que ejercen el poder, y bueno, desde el sector académico también, cómo se encuentra el debate sobre distintos temas que hoy ocupan, pues obviamente el debate en nuestro país. El primer tema que obviamente hoy está posicionado en todos los medios de comunicación y obviamente la preocupación de las familias venezolanas es estas intensas lluvias. Desde el gobierno escuchábamos, bueno, es el fenómeno La Niña que nos ha estado afectando, el cambio climático. Pero bueno, a pesar de estos escenarios y que sabemos que históricamente nuestro país ha sufrido los embates de la naturaleza con las intensas lluvias, pues entendemos que también hay un tema de gestión de riesgo que es importante estudiar, analizar con el sector académico, con los especialistas, ingenieros, geólogos, en fin, unas mesas de trabajo donde permitan pues comprender cómo podemos prevenir con las lluvias que ya han dicho que se van a seguir intensificando en años siguientes, ¿no? No, y sobre todo que las mesas de trabajo, el resultado de las mismas se cumpla. Porque nada hacemos con unas mesas de trabajo donde el gobierno va y después el gobierno mismo no cumple nada de lo que de las mesas de trabajo. Aquí hay varios factores. Vamos, el factor general causal es el factor natural, entre comillas, porque también es humano, también tiene de humano. El calentamiento global se supone, quienes son partidarios de esa tesis, que es producido por las grandes industrias de los grandes países desarrollados que utilizan el carbono, pues los combustibles a base de carbono que producen CO2 y que se va a la atmósfera y produce un calentamiento y al elevar la temperatura del mundo, bueno, hay más agua cayendo ahora, pues hay más agua que se evapora de los mares, de los ríos y hay más agua entonces en las lluvias, etcétera. Hay nuevos fenómenos, huracanes, ciclones, etcétera, etcétera. Eso también no es totalmente natural, porque porque los humanos a través de sus acciones y los países a través de sus acciones, bueno, han generado ese proceso. Esta manera que no es totalmente humano, pero en todo caso no depende de cada uno de nosotros, no depende de nosotros en particular, no depende del gobierno en particular, ¿no? Entonces, hay 4 factores, diría yo, 4 factores seguros. Uno, la imprudencia de la gente al construir sus viviendas en cauces de quebradas y ríos o en las márgenes cercanas de los ríos y quebradas. Esa imprudencia dada por la ignorancia de la gente y por la necesidad de la gente que tiene necesidad de la vivienda. Uno no entiende a veces cómo el gobierno ha construido tantas viviendas y todavía existen viviendas allí en estas condiciones. Son cosas que el gobierno debería responder, pues, ¿no? Hay yo no sé cuántas viviendas de la Misión Vivienda Venezuela. La Misión Vivienda Venezuela tiene yo no sé cuántas viviendas. Bueno, pero yo veo las mismas viviendas en los cerros. Yo no he visto que los cerros se han reducido en viviendas. Y lo mismo pasa con el castaño, y lo mismo pasó con el limón antes, y pasó en la vaguada de Vargas. Entonces, segundo, a veces esas construcciones se hacen con el aval del gobierno local, por ejemplo. Los corales en el caso de La Guaira, que en el lo caso repasamos de en el Vargas. bloque anterior. Entonces, ¿dónde construyeron los corales? Con permiso de todo. Con permiso y todo. Y encima del río San Julián. La codicia de los empresarios que soborna funcionarios. Es un segundo elemento. Tercero, la imprevisión del gobierno. ¿Cómo es posible que este gobierno, que tiene ya 20 y pico de años, ¿verdad? Entre Chávez y Maduro, que tiene 20 y pico de años,
haya visto lo que ha visto y no haya tomado las medidas. ¿Cómo es posible que el propio presidente dijo, en el caso de las tejerías, hace tantos días yo avisé y alerté y que se pusieran porque recibí tales informaciones? Bueno, ¿y qué pasó con esa alerta? No le hicieron caso a sus subalternos, no le hicieron caso. ¿Qué acciones tomó el presidente Maduro contra sus subalternos por no haberle hecho caso? Y lo otro es, a veces desatienden los llamados de la gente que sabe al respecto, porque el gobierno a veces le parece que cuando alertan sobre algo, le están haciendo oposición. Y Bueno, entonces los ve como opositores. Hay de eso. Hay quienes alertan falsamente, yo sé eso. Pero hay hay de quienes todo, pero lo importante es que se tomen las medidas de previsión y tienen que que cuando se tomarlas. hacen las alertas son para, obviamente, prevenir, ¿no? Claro, De eso se tratan los sistemas de tienen que riesgo tomarlas. y la información del periodismo Y una también va en última ese cosa en el sentido. caso de tejería, que está sonando por allí, pues y uno no sabe cuánto hay de eso. Que parece que hay unas explotaciones de níquel así leí. en las montañas, y esas explotaciones de níquel, para buscar el níquel, han tenido que explotar bombas que han abierto cavernas, huecos, cavas en el territorio, y que eso produjo daño de la represa, y que toda esa represa cede por esa razón. Eso tiene que averiguarse. Eso Esa tiene es que una averiguarlo de el las gobierno. aristas que están allí y que se han compartido a través de las redes sociales, pero que Exacto. tendríamos que confirmar y Uno por no eso no lo sabe, hemos uno no sabe si manejado eso es cierto. dentro del programa. Uno no sabe si eso es cierto o no. Pero aquí es no- importante pero- una pero- investigación y unas mesas claro, de trabajo donde se da a pero- conocer a la opinión pública, claro, ¿no? y que- Para, sobre todo, evitar que esto vuelva a ocurrir en el y futuro. hablarle claro a la gente. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno ve esto, lo que está pasando aquí, oye al presidente hablando de la cuestión ecológica, etcétera, y ve qué está pasando en Guayana, en el arco minero del Orinoco, ¿verdad? ¿Qué está pasando Construcciones aquí en el Ávila, hemos visto construcciones Bueno, y en no los altas Roques, ¿qué está para pasando el en los Parque Roques? ¿Qué Nacional está del pasando? Ávila. Es decir, cuando uno ve todo eso, pues entonces no le extraña que de verdad haya una explotación de zinc, no le extraña, puede ser, yo no lo he visto, puede ser. Lo que pido es que se averigüe y que no se me critique por llamar a que se averigüe algo, porque es lo lógico. Yo como ciudadano tengo el derecho a exigirle al gobierno que investigue en relación con una denuncia que se hace, que me haga caso a la denuncia, pues, porque yo no estoy haciendo denuncia por hacer oposición. En No, absoluto. y ojo, que son temas que a todos nos interesan. Acá en Claro. el Distrito Capital, todos aquellos que todos vivimos cerca de quebradas y en el 1999 no solo fue Vargas, todos recordamos a aquellas personas que vivimos cerca del Parque Nacional Ávila, todas estas quebradas también se desbordaron en la parroquia La Pastora, la quebrada de Catuche, la quebrada Nauco, San Bernardino. Mismo, en los Andes, ahorita mismo en varias Sí. poblaciones andinas han ocurrido este tipo de cosas. Es decir, Venezuela es un país nuevo, digamos, estamos en un territorio, quitando el macizo guayanés, que sí es antiguo, estamos en un territorio joven, donde los ríos son jóvenes. Y los ríos jóvenes tienen grandes pendientes y muchos meandros, mientras que los ríos viejos ya están más aplanados, la pendiente es menor y los meandros son menos. Entonces, un país así es sujeto de este tipo de cosas normalmente. Bueno, el Apure está una buena parte del año bajo las aguas y es normal e incluso se utiliza para el cultivo. Para el cultivo, Se utiliza claro. para el cultivo. Ahora, si es así, nuestros gobiernos tienen que prestar particular atención a estas cosas. Aquí debería desalojarse a todas las personas que están en los cauces. Y no importa que el cauce se haya secado hace años, el río recupera ese cauce cuando llueve y cuando tenga agua. Lo recupera. El río vuelve a su cauce. Claro, como vuelve a su dice cauce y se lleva el por ejemplo. delante lo que esté allí. Entonces, ahora, cuando van a reubicar a la gente, no puede ser ese cuento. Bueno, que si estaban en el Castaño o estaban en Tejería, bueno, aquí tengo unas casas en Barinas y aquí tengo otras casas en Monaga. ¿Qué es eso? ¿Qué responsabilidad es esa? Es una irresponsabilidad. ¿Cómo va usted a sacar a En una muchos persona casos la gente vendió esas de casas, su bueno, algo? que no son de ellos propiamente, No importa, porque, el problema pero es que se hay gente- fueron, hay se gente que- vuelven al mismo sitio Hay de donde gente que salieron. está ahí, tiene sus amigos, sus familiares, Sí. su trabajo lo tienen allí. Profesor, tenemos que ir a una ¿Eh? pausa. Que no le Lamentablemente. digan sus amigos que lo estamos censurando. Es una ¿Cómo no? pausa. Adelante. Ya regresamos con más información aquí en Argumentos. También esperamos contar con su participación. Etiqueta Argumentos, @argumentos_bebé en Twitter y mi cuenta @rosa_periodista. Ya volvemos.